Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Estamos en la Escuela Andalucista Enrique Iniesta Collao Valera, de Izquierda Andalucista. Soy Manuel Ruiz Romero, secretario nacional de Formación de Izquierda Andalucista. El día de hoy lo vamos a ocupar a hablar sobre el 28 de febrero, a recordarlo, a rememorarlo, con dos ponentes que yo creo que son tremendamente conocidos. Por un lado, Javier Aroca, antropólogo y analista, presente en muchas tertulias de radio y de televisión. Y por otro lado, Estanislao Naranjo Infante, abogado y nieto del padre de la patria andaluza, de Blas Infante. Tenemos que puntualizar una cuestión. Hemos querido adelantar esta grabación en homenaje también y como respeto, y también porque queremos asistir a esas manifestaciones públicas que están ahora mismo recorriendo las calles de Andalucía, donde muchos andaluces y andaluzas están protestando y reivindicando una sanidad pública en condiciones. En ese sentido, esperábamos contar con un directo con preguntas, pero hemos tenido que renunciar a esa posibilidad en beneficio de este falso directo que os permitirá a todos visualizar esta mesa redonda cuando queráis. Yo quiero empezar, antes de dar la voz a los ponentes, dando algunas consideraciones sobre el hito que hoy analizamos. Yo creo que no se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre. La diferencia entre uno y otro es que el 28 de febrero significa ya la introducción en el procedimiento de la vía hacia la autonomía del 151 de la Constitución. De la misma forma que no se puede entender el 28 de febrero sin todo lo que significa y esconde la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades del referéndum, que es quien le condiciona y no matiza esas duras condiciones que marca la Constitución. El 28 de febrero de 1980 fue un 2 de mayo y con la ley en la mano, aquel referéndum se perdió. En contra del discurso oficial, la autonomía andaluza se bloquea y gracias a la victoria moral y política que significó aquel hito, gracias a las movilizaciones del pueblo andaluz, se pudo desbloquear en ámbito parlamentario la situación y dar una solución política a todo lo que fue ese bloqueo estatutario, como digo, del referéndum del 28 de febrero. Aquel referéndum pasó a la historia y hay que recordar también que por un acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 1982 se trasladó simbólicamente, dicho Consejo de Gobierno presidido por Escuredo, el hecho de ser el Día de Andalucía no el 4 de diciembre, como en un principio se contempló, sino el 28 de febrero. Bien, pues dicho esto y situado un poco el panorama del momento, si os parece, doy la palabra a Javier Aroca. Javier, ¿no se te oye? Hostia. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Vale. Bueno, decía que buenos días y primero darle las gracias por invitarme, ¿no? Y sobre todo decir el placer que tengo de encontraros a los dos, ¿no? Hemos compartido algunas cosas y en cualquier caso estamos unidos en algunas de las luchas que nos ocupan casi todos los días, ¿no? Yo, para mí el 28 de febrero es, como tú has dicho, una fecha, llamémosla institucional, ¿no? La respeto porque las instituciones hay que respetarlas, pero a mí el gran hito de resistencia, si queréis, y también de innovación del pueblo andaluz fue a partir del 4 de diciembre, y no solamente el 4 de diciembre, la fecha concreta, sino todos los alrededores del 4 de diciembre. Por tanto, yo distinguiría en lo que supuso aquellos dos fenómenos que son distintos y que requieren, en mi opinión, dos tratamientos desiguales, ¿no? Por lo menos diferentes. Uno, lo que es esa especie, yo la llamaría incluso rebelión de abajo arriba, es decir, del pueblo andaluz. No se sabe, porque yo no me atrevería a decir cuáles son los elementos que movilizaron de aquella manera al pueblo andaluz, cosa que yo creo que ahora es irrepetible, no hay capacidad de tal movilización. Y después están los aspectos políticos jurídicos, que tienen un trayecto, tú has señalado algunos, en esto podríamos embarcarnos porque es un asunto que todavía sigue siendo discutido y probablemente discutible en el campo de la ciencia política sobre lo que ocurrió, ¿no?
Pero en resumen, y teniendo en cuenta que hay mucha gente viéndonos que no vivió aquello, desafortunadamente para ellos, porque fue una experiencia político-social de primer orden, yo tuve la suerte de estar presente en todos aquellos acontecimientos. Bueno, al final, esto tiene un carácter, o le hemos querido dar un carácter épico, ¿no? La épica es, como se dice en algunos casos, el hito fundacional de la Andalucía política nueva, ¿no? En la que vivimos actualmente. Pero también eso ya sería en sí una injusticia, ¿no? Lo que pasó en aquella fecha no pasó ex novo. Hay un fundamento y una trayectoria política que se ha pretendido ocultar y que muchas veces los propios andaluces han sido cómplices de esa propia ocultación. El pueblo andaluz lleva muchos años luchando por su autogobierno. O sea, no es solamente el 4 de diciembre ni el 28 de febrero. Es verdad que no eran luchas masivas ni mayoritarias, pero tampoco lo han sido en el País Vasco ni en Cataluña. En Cataluña quizá un poco más, o sea, menos complejo. Andalucía siempre ha aspirado al autogobierno y ha aspirado a una configuración del Estado distinta en donde estuvieran representados sus distintos actores políticos, y muchos pensadores andaluces siempre han creído que Andalucía era un actor político necesario para una nueva España, una España regenerada, que en definitiva era lo que también creía Blas Infante como partícipe del pensamiento de Costa, como tú bien sabes, Manolo. Lo que pasó el 28 de febrero y las consecuencias que tuvo fue importante porque mediante esa rebelión o esa resistencia rompimos el acuerdo de la Constitución de 1978, que, pretendiendo darle una solución territorial a los problemas eternos del Estado español con respecto a algunos de sus territorios, lo que hizo es crear un problema, porque hizo una constitución inspirada en la Constitución Integral de 1931, la de la Segunda República, y estableció dos categorías de territorio. El Estado español, digamos, el territorio común, ¿no? Digamos, para todos, y después dos excepcionalidades con el País Vasco y Cataluña. El pueblo andaluz lo vio, y no sé si porque lo llevan en el ADN, sino porque le llegó un soplo mágico que algunos desconocemos, por si le llegó alguna inspiración. Lo cierto es que se lanzó a la calle metafóricamente y dijo: no, nosotros también. Ese es el gran mérito del pueblo andaluz, haberse dado cuenta y haberse lanzado a la calle y haber roto aquel diseño constitucional, que está en la Constitución, se puede ver, no me lo estoy inventando yo, ¿no? O sea, nada estaba previsto para Andalucía, la mesa estaba puesta, pero los andaluces no estábamos invitados. En todo caso, estábamos destinados a cumplir el papel subordinado que siempre nos han adjudicado desde el centro político español, y que muchas veces, lamentablemente, el pueblo andaluz ha aguantado sin rechistar. En este caso, rechistó, y bien que rechistó. Como consecuencia de aquello, se quebró el diseño constitucional. Algunos constitucionalistas sostienen que lo que pasó en España, gracias al pueblo andaluz, fue una auténtica innovación constitucional, es decir, se repensó la Constitución de una manera distinta para darle entrada a Andalucía. Las leyes de las que se sirvieron me da igual, porque las leyes están para interpretarlas y muchas veces para cambiarlas y otras veces para inventárselas, o en cualquier caso para que sean reflejo de la voluntad del pueblo. Pero en aquel caso se recurrió a las herramientas jurídicas que teníamos, se hizo una interpretación, pues, digamos que favorable a los intereses de la situación que había entonces, y Andalucía obtuvo una autonomía por el primer nivel. Bueno, se la incluyó en aquel grupo del primer nivel. Otra cosa luego es que Andalucía, a través de sus estatutos y de la práctica de sus estatutos, ha sido capaz verdaderamente de llegar al autogobierno, y que sus sucesivos gobernantes hayan creído en el autogobierno, hayan creído en Andalucía y lo estén practicando. Pero lo cierto es que rompimos aquel diseño constitucional, pero el poder, llamémoslo así, tampoco es que se quedara muy contento con que Andalucía tuviera asiento, mesa y mantel en aquel festín territorial español. Y entonces se inventó el café para todos. Al País Vasco y a Cataluña no le gustaba la idea de que Andalucía estuviera, y a mucha gente, sobre todo los partidos centralistas, que siguen siendo centralistas, eran centralistas y lo seguirán siendo, e integristas, pues dijeron: esto no puede ser, porque esto nos desequilibra. Entonces inventaron aquello del café para todos. Inmediatamente después del Estatuto de Autonomía de Andalucía empezaron a surgir
legislaciones de homologación de todas las comunidades, que algunas ni tenían voluntad de autogobierno y la siguen sin tener. No sé si habéis leído que previamente a las elecciones de Castilla y León se hizo una encuesta allí y la mayoría de los encuestados estaban en contra del Estado de las autonomías. Es decir, no querían autonomía. Hay gente que ni quería la autonomía ni la sigue queriendo. ¿Y por qué se produjo aquello? Pues vuelvo a decir que a pesar de los años que han pasado, sigo creyendo que no sé por qué. No sé por qué el pueblo andaluz reaccionó de esa manera, porque la verdad es que no hay un correlato lógico desde aquel momento. Lo normal es que después de aquella eclosión y explosión popular, hubiéramos continuado por esa senda de exigencia, reivindicación y rebelión, y Andalucía fuera hoy un país distinto, un país nuevo, reformado, revolucionado, que no fuera una imagen pequeñita de España, porque al final resulta que las comunidades autónomas a lo mejor luego son españitas chicas, reproduciendo los mismos defectos de la España grande, que muchas veces es libre. Aquello se produjo también, hay que recordarlo, porque hubo un momento de muchísima debilidad política dentro de lo que era entonces la derecha española, fundamentalmente la UCD. La UCD estaba en descomposición. Los que vigilan siempre el orden en este país pensaron que la derecha estaba demasiado débil como para, ¿cómo se dice?, como para chocarse, ¿no? De hecho, se disolvió prácticamente, pero tampoco podían llegar al caso de que se fortaleciera tanto la izquierda amenazante como para llegar a una solución tan desequilibrante. Por tanto, se llegó a una manera transaccional de solucionar el problema andaluz. Y al poder, ese poder que casi siempre está oculto y agazapado, no le pareció mal que aquella solución de Andalucía la administrara el PSOE, como luego ha ocurrido. La prueba es que lo ha administrado en Andalucía durante casi una cuarentena de años, y en España pues ha sido siempre, digamos, el garante, el tutor, y por qué no decirlo, en algunos casos el protagonista de los avances que ha habido en materia de autogobierno territorial en algunos territorios del Estado. Pero evidentemente la solución de Andalucía pasó por el entendimiento no revolucionario, y ponerle a revolucionario las comillas que queráis, pero el Estado, el poder, aceptó la solución no revolucionaria de Andalucía, pero en ningún caso estaba dispuesta a aceptar que Andalucía siguiera bebiendo y nutriéndose de los grandes movimientos sociopopulares porque no solamente fue el pueblo en el sentido estricto de la palabra, sino fueron muchas asociaciones, mucha gente, no estaba dispuesto. Y termino. El hecho de que se cambiara la fecha del 4 de diciembre al 28 de febrero no fue una solución baladí, no fue una actitud, digamos, mobiliaria. O sea, cambio este mueble de un sitio y lo pongo en el otro. El poder que había heredado aquella revolución de los andaluces no quería que la proyección del 4 de diciembre continuase hasta nuestros días. Así ha sido. Así ha sido. El 28 hoy es otra cosa, es una fiesta, es como una comunión o un bautizo, si queráis, se celebra y se invitan a unos artistas. Hay gente que no tiene nada que ver con Andalucía, ni lo que significa sentir Andalucía, y venga, medallas para uno, medallas para otro, y venga, y los cócteles, ya hay cócteles otra vez, porque ya somos menos pandémicos, y no sé qué, y todo el mundo muy feliz, muy contento de ser andaluces un día, pero el resto del año son como decía mi viejo profesor de Derecho Penal Navarrete, camisa vieja de lo que venga. Y nada, con esto termino de momento. Muy bien, gracias, Javier. Damos la palabra a nuestro amigo Estanislao Naranjo. Buenos días, igualmente agradecerte, Manolo, la invitación a este coloquio. Claro, una vez, con respecto a lo que ya ha dicho Javier Roca, pues un poco más hay que añadir desde el punto de vista historiográfico. Quizás algunas cosas esto desde el punto de vista legal, pero no aburramos a la audiencia. Sí me gustaría establecer un par de temas complementarios con respecto a lo que dice, a lo que ha dicho Javier, en relación a que no solamente podemos ver el tema del 28 de febrero con respecto a su conexión con el 4 de diciembre, y claro, y todo lo que pasa entre medios, es decir, estamos hablando del 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero de 3 años después.
es bastante tiempo el que ha pasado y durante ese tiempo, esos 3 años, no es que esté el pueblo andaluz esto acazapado, se está en ese momento normalizando la Constitución, los debates constitucionales, se ve justamente el tema de que esa idea preconstitucional de vamos a darle esto o el asunto, la autonomía a los gobiernos preautonómicos de Cataluña y de Euskadi, y de Rondón, porque una de las cosas importantes de la Constitución es la disposición adicional segunda, que es que concretamente a los de la autonomía por el artículo 151, que es la más amplia que se permite en la Constitución, pues, y establece el 151 una serie de normativas ya difíciles de poder esto superar para alcanzar la autonomía. Está puesta de tal forma de que prácticamente no se pueda esto hacer, tanto en la ley orgánica como en la propia Constitución, el artículo 151. Sí se establece una cosa muy peculiar, que es que la disposición adicional segunda a Cataluña y el País Vasco y de paso a los gallegos, y digo de paso a los gallegos porque esto, como cualquier normativa, tiene que ser lo más aséptica posible. Tú no puedes poner en la Constitución, dice, y a este se lo doy y a los demás no, porque ahora iría contra la propia Constitución en cuanto al principio de la igualdad del artículo 14. Y por eso, pues la disposición adicional segunda dice, bueno, los que tuvieron un estatuto en la época de la Segunda República, eso entran por el 151 directamente. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque para eso lo hemos pactado y para eso están los de Convergencia y Unión aquí dando la tabarra y los del PNV. Básicamente, fíjate, no había ningún movimiento galleguista entonces en el Congreso de los Diputados, pero como resulta, y por las casualidades estas de la vida, que los primeros que aprueban, los segundos que aprueban su referéndum en la Segunda República son los gallegos, primero por los catalanes, segundo los gallegos, y también hacen de Rondón que los vascos aprueban su estatuto de autonomía durante la Guerra Civil. Y sobre darle esa validez, y es una forma aséptica, digo, los gallegos que estaban por ahí, y no hubo más remedio porque si no, no podíamos hacer la forma aséptica que darle el asunto de la autonomía plena. Pero claro, el problema estaba en que había que ponerlo de tal manera de que solamente fueran estos 3 y nadie más. Y así está puesto en el artículo 151 de la Constitución y en el tema de la ley orgánica, estos 2/1980 sobre la legítima poder de referéndum. Pero yo incidiría en que justamente durante ese tiempo, entre el 4 de diciembre y el 28 de febrero, lo que sí hay es un movimiento, no quizás difícil, como dice Javier, y además él es antropólogo, de analizar desde el punto de vista lógico, pero sí quizás sea más fácil analizarlo desde el punto de vista sentimental. O sea, es un sentimiento. O sea, lo que se establece en el 4 de diciembre del 77 y llega hasta a los años 80 es los andaluces con una esperanza. Es decir, somos en aquella época el territorio pues con menos, el primero en todos los indicadores de pobreza, el primero en todos los indicadores de inmigración. El pueblo andaluz está ya cansado, está harto y entiende en la autonomía una esperanza a sus problemas. Y por eso se cierra ella. Y por eso llega a lo que es el 4 de diciembre y a la participación masiva del 28 de febrero. Esa esperanza en la mejora del futuro, de una forma pacífica, de una forma a la andaluza, por llamarlo de alguna manera, pues es lo que culmina el 28 de febrero de 1980, además con un problema, como ha señalado Javier, que ese despertar del pueblo andaluz asusta. ¿Asusta por qué? Porque no estaba previsto en la Constitución, no está diseñado de una determinada manera y los andaluces pues, van a ser tan parias como, digamos, en la época de Franco, incluso en la época prácticamente desde la conquista del Reino de Granada por los reyes católicos. Entonces, claro, el pueblo andaluz se levanta y volvemos otra vez a tener que hacerlo de forma disimulada, que es que hemos puesto en la Constitución que le vamos a dar la autonomía plena a los vascos, a los catalanes y a los gallegos que iban por ahí, y ahora los andaluces se la ganan. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pues la única solución es la que dice la que hizo Javier, que la del café para todos. Bueno, se la damos a todo el mundo y así no parece que el Estado o que el diseño constitucional ha sido derrotado. Pues dándosela a todo el mundo. Claro, aún así, y eso, volvemos a la actualidad, aún así, aunque se haya hecho la autonomía por el 151, al final se la han dado a todo el mundo, incluso a los que no querían tener autonomía, porque claro, como ha dicho Javier, en Castilla y León, o sea, los leoneses sí tenían ganas de tener autonomía, pero los leoneses, no los castellanos. Es una cosa muy peculiar. O hay que ver el movimiento autonómico que hay inmenso en la provincia de Madrid, que hoy día es una comunidad autónoma, la provincia de Madrid,
que nunca saben esto. Además, hay una cosa muy peculiar en ese sentido, que es que es cuestión de, si alguien tiene ganas, analizar lo que es la creación de los símbolos. Es decir, hay autonomías que tienen símbolos muy antiguos, por ejemplo, la andaluza, y otros que tienen que diseñarlos. O sea, porque no tienen ni siquiera un símbolo identitario, como puede ser la bandera esta de las 7 estrellas de los madrileños. Tienen que montar unos símbolos de algo, ¿por qué? De algo de que brevemente ya no existe. Pero claro, había que dárselo a todo el mundo para disimular que se había perdido, el diseño constitucional había perdido en Andalucía. Pero eso no ha evitado que estos catalanes y vascos, que tienen esto normalmente influencia en el Congreso de los Diputados debido a sus partidos autonómicos, hayan seguido queriendo, y lo van consiguiendo, a volver a establecer el antiguo sistema constitucional de que primero nosotros y después los demás. Así están siempre un montón de reivindicaciones y de meter la mano en el presupuesto, sobre todo, porque claro, el tema de, como cualquier persona sabe, podemos hacer las mejores leyes del mundo, pero si no hay presupuesto con el que esto pagar, pues entonces mal vamos. Si no hay, y los catalanes y los vascos lo que normalmente que hacen es meter la mano en el presupuesto. Tendrán leyes parecidas a las de los demás, o incluso leyes que tienen que cumplir, las leyes generales, pero siempre tienen dinero. Nosotros no. En consecuencia, siempre se queda vacía el asunto a la hora de equiparar las autonomías. Y en ese sentido, volvemos a ese diseño constitucional y de la primera interpretación de la Constitución, de que se ha seguido, aunque no de forma jurídica, estableciendo esa desigualdad entre las autonomías que se están llevando catalanes y vascos, y ahora incluso están hasta saliendo partidos hasta ya localistas, que también esto simplemente pues quieren a ver qué hay de lo suyo, como los de Teruel o ahora los de Soria, y todo eso, curiosamente, que es la parte, digamos, frustrante de este asunto, que es que, de igual que esa esperanza, esa ilusión, esa revolución, como dice Javier, entre el año 77 y el 80 del pueblo andaluz, para no conformarse con esa discriminación que se le estaba plasmando en la Constitución y el sistema, el pueblo andaluz no reacciona o no ha reaccionado prácticamente desde los años 80. Porque esto, como esa formulación de que, bueno, sea el PSOE, que digamos era para poderes que siempre han estado, una izquierda más o menos presentable, un poquito escandalosa, pues durante estos 40 años se ha ido preocupando mucho de ir adormeciendo lo que es esa esperanza y ese movimiento de los años finales de los 70 y principios de los 80. Y lo han hecho sistemáticamente y durante esto un montón de años. Efectivamente, no es un baladí el cambiarlo del 4 de diciembre al 28 de febrero. Incluso hubo esta propuesta después de hacerlo el día que se aprobó el estatuto, que es del año siguiente. Y es más, una cosa bastante peculiar con respecto a la simbología de la fecha. Es que mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que pasó el 28 de febrero. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. He escuchado cuñas de radio en la cual por el 28 de febrero pues se le da participación a presidentes de diputación, a alcaldes y cosas de esas. Y me he encontrado ya 3 casos en los cuales creen que el día 28 de febrero lo que se aprobó fue el referéndum fue el referéndum para el Estatuto de Autonomía. Es decir, que la gente no sabe distinguir entre el estatuto, el referéndum para la iniciativa autonómica, que es el 28 de febrero, del referéndum para la aprobación del Estatuto de Autonomía. ¿Y por qué no lo sabe, incluso siendo cargos políticos? Porque además, no solamente que tengamos el 28 de febrero como día de juerga y jarana, sino que además toda la significación de lucha y de reivindicación que tiene el 28 de febrero se han publicado desactivarla. Incluso, si alguno tiene interés, pues de los que nos escuchan, que revisen sus libros de secundaria a ver qué dice ahí sobre el 28 de febrero y qué conclusión hay, porque obviamente incluso la publicidad institucional ha sido siempre muy confusa a la hora de poder diluir lo que es un espíritu de lucha que había entonces, que se ha intentado y se ha conseguido
ir rebajando. Hoy se ha conseguido no porque los otros, digamos, tengan o los del PSOE o los poderes nacionales hayan tenido ganas de esto o destruirlo, que sí la han tenido, evidentemente, sino también porque nosotros nos hemos dejado que nos la arrebaten. Hay que tener en cuenta en eso. O sea, no solamente le podemos echar la culpa a los demás, sino también asumir nuestra responsabilidad. Muy bien, Stanis, gracias por tu intervención. Desde Izquierda Andalucista siempre en nuestras redes solemos documentar todo lo que haya publicado en torno a determinados hitos, ¿no? Y tanto con el 4 de diciembre como el 28 de febrero siempre aportamos pues un soporte documental y visual que fuera inédito y que despertara un poco el interés de las nuevas generaciones, porque como bien ha dicho Javier y has dicho tú, Stanislao, este año celebramos el 42 aniversario de ese 28F del año 80 y hay por lo menos casi el 50% de la población, como bien ha dicho Javier, que no ha tenido la suerte de vivirlo, ¿no? Yo en ese sentido voy a hacer una pequeña intervención histórica y ya rompemos un poco las lógicas de las intervenciones y convertimos esto en tertulia, ¿no? Yo quiero recordar aquí que la autonomía no es una cosa nueva, que esto no es un invento de Felipe González, ni de la Constitución, ni de Adolfo Suárez, sino que realmente, como habéis apuntado los dos, hay una trayectoria histórica que se recupera durante la transición. De hecho, la primera petición formal de autonomía documentada es el 23 de noviembre de 1918, cristalizando los acuerdos que habían habido en enero de ese mismo año 18 en la Asamblea de Ronda de 1918, como digo. El manifiesto del 1 de enero de 1919 ya concreta más y dice que reivindica el andalucismo histórico un autogobierno en torno a los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Tiene que ser con la llegada de la República cuando se acepta la posibilidad de un Estado integral, de forma que aquel territorio que quiera autonomía, que quiera autogobierno, pudiera solicitarlo y pudiera dinamizar un poco esa cuestión. Andalucía tuvo unos antecedentes autonómicos en aquellos convulsos años, de forma que finalmente fueron cercenados por el golpe militar del 18 de julio de 1936. Precisamente uno de los logros de nuestra transición va a ser recuperar esos hitos, esos personajes, esos símbolos que habían estado ocultados durante el franquismo. Y en ese sentido, pues nos encontramos con una Constitución, como ya bien habéis dicho, que reconoce una autonomía prácticamente por decreto a 3 comunidades y Andalucía tiene que pelear para conquistarla. El primer paso, precisamente, fue el apoyo de las corporaciones locales de Andalucía durante el verano del 79, cosa que hicimos de sobra en cuanto a porcentaje y en cuanto a cantidad, a partir de esa primera empuje hacia el 151 que hizo el Ayuntamiento de Puerto Real en su primera reunión plenaria el 21 de abril del 79. Y ese segundo hito, precisamente, que marcaba la Constitución, era un referéndum ciudadano con una serie de características, que es lo que estamos un poco comentando del 28 de febrero. Bueno, ¿me escucháis? Javier, tienes la palabra, claro. Vale, es que no sé cómo pedirla, honesto. Estoy muy negado en estas cosas de las nuevas tecnologías. Bueno, hay una cosa que sí quiero dejar, por lo menos claro, desde mi perspectiva. Hay otras, por supuesto, pero desde la mía. Yo no creo que Andalucía, en su rebelión reivindicativa, fuera contra Cataluña ni contra el País Vasco. O sea, aquí no, eso creo que ha sido no sé si una manipulación, una instrumentación a posteriori que en la mayoría de los casos tampoco beneficia a Andalucía. Es más, si uno se va a las hemerotecas y las videotecas y ve las imágenes de las primeras manifestaciones de Cataluña pidiendo el autogobierno y la autonomía, verá que hay muchísimas banderas andaluzas. O sea, los andaluces se solidarizaron con los catalanes para que los catalanes también tuvieran su autonomía y su autogobierno. Por tanto, eso creo yo que debe de quedar claro, sobre todo a los más jóvenes. La autonomía y la petición de autogobierno para Andalucía no iba en contra de Cataluña ni en contra de los vascos. Y tampoco, como se ha dicho muy recientemente, la gente fuera en la calle para equilibrar a España. No es verdad tampoco. La gente no estaba tratando de equilibrar nada. En todo caso,
veían en la Andalucía y en su autogobierno lo que decía antes Estanislao, una esperanza de mejora de nuestras condiciones y también un ajuste en el equilibrio de los poderes dentro del Estado. O sea, si podemos identificar quién era el enemigo, entre comillas, en aquella rebelión, en aquellas manifestaciones de los andaluces, era el centralismo inveterado, el centralismo de siempre, el centralismo grosero que bueno, siempre ha tenido como objetivo en su agenda política la anulación de las identidades, el pluralismo y consagrar una España desequilibrada en favor de algunos intereses catalanes y vascos, pero que nunca tienen que ver con su pueblo, sino porque en España los intereses mayores económicos están repartidos entre Cataluña, entre Cataluña, Madrid y el País Vasco. Y aquí entra Madrid. Antes lo habéis dicho, ¿no? La capital. La resistencia del centralismo hacia los autogobiernos y hacia la vertebración del Estado siempre ha sido bestial. Y la creación de Madrid como comunidad autónoma forma parte de ese programa de resistencia centralista. Madrid tendría que ser hoy simplemente la capital federal del Estado y no una comunidad autónoma que se pusiese al frente del desequilibrio y de interlocutora de las periferias de España, utilizando en este caso la terminología de Blas Infante, en tanto que las periferias. Y se está viendo ahora incluso con esta persona tan disparatada que está al frente del gobierno de Madrid, cómo lo que le interesa a ese gobierno de Madrid no es la vida de los madrileños, sino oponerse al gobierno de España. Es decir, Madrid ha asumido perfectamente que su papel es ser un poquito la moja cojonera del entendimiento entre todos los españoles. Y claro, yo no quiero que me meta la mano nadie en el bolsillo, no quiero que me la metan ni los intereses económicos vascos ni los intereses económicos catalanes, pero tampoco quiero que me la meta Madrid. Y hoy día me la está metiendo más Madrid que en ninguna otra parte. Porque Madrid se ha convertido en el gran problema, la gran concentración, no me refiero ya solamente al centralismo institucional, sino la gran concentración de intereses y de poderes en todos los sentidos, que piensa que España es Madrid, ellos mismos lo dicen, y que Madrid es España, y los demás somos, como diría Herrero de Miñón, resto peninsular. Y yo a eso me revelo, o sea, porque mi lucha es contra el centralismo y contra una manera de concebir España que yo no comparto. Yo creo que si España tiene futuro, tiene que ser como un país, un Estado, mejor dicho, en mi opinión, federal, un federalismo subido. Ya sabes que yo soy federalista subido de tono y que respete las identidades de aquellos que reclamen una identidad como actores políticos. Y yo creo que Andalucía ahí no se puede quedar atrás. Andalucía tiene que reivindicarse una y otra vez como actor político en la construcción del Estado y en el equilibrio de poderes que tienen que ver para que Andalucía pueda disfrutar de su situación, de su importancia, también de su historia, ¿por qué no? Porque la tiene. Yo soy poco historicista, ya me conocen, ¿no? Pero evidentemente Andalucía tiene que reclamar su papel como actor político en una España que sigue siendo una competencia. Es que no es verdad, como dicen algunos de manera ingenua, no, en España somos todos iguales. No es verdad. En España hay una competencia, hay unos desequilibrios, hay una dialéctica centro-periferia, es una terminología que parece antigua, pero que hoy día se ve muy realista. Y fijaros cómo será la cosa. Antes decía Estanislao, muy bien traído a cuenta, porque lo utilizamos mucho incluso en la propaganda de mano de entonces, cuando empezamos casi todos a reivindicar el autogobierno de Andalucía, en ese periodo que él ha definido muy bien, ese interregno entre el 77 y los años siguientes. En las hojas volanderas estas y los carteles hablábamos de eso, de los indicadores del postergamiento de Andalucía. Analfabetos, parados, vivienda, el campo, por supuesto, pero es que hoy seguimos siendo lo mismo. Si es que hoy te vas a las cifras del paro, a las cifras de la calidad del empleo, a las cifras de marginación, a las cifras de los desequilibrios en infraestructuras, por ejemplo. Es verdad que estamos muchísimo mejor que en el 78, faltaría más. Todos los niños crecen. Tú miras a tu niño y tu niño es mayor hoy que hace un año y medio. Claro, crecemos, echamos músculo, pero seguimos siendo postergados. Me llama mucho la atención el presidente del actual gobierno de Andalucía, que ayer estaba muy ufano, creo que era ayer o antier, en Algeciras, defendiendo el lago, creo que le llaman, ¿no? El lago, no sé qué, en Algeciras. Mire usted no sabe todavía
que no hay un ferrocarril electrificado que conecte al Algeciras con su hinterland natural. Y hay algo que la gente no sabe. Ese ferrocarril lo construyó una empresa gibraltareña, que conecta con Bobadilla. O sea, seguimos todavía con infraestructuras del siglo XIX que coartan y que limitan nuestro propio crecimiento. Pero claro, eso es la culpa también, porque en política tenemos todo culpa, no es la culpa de los partidos políticos, como decimos, por muy centralista y por muy derechizante que sea. Somos nosotros los ciudadanos. En aquella época a la que nos estamos refiriendo los que somos mayores, prácticamente nos habíamos estrenado en el voto y sabíamos o intuíamos poco el poder que podíamos tener. Pero después de 42 años que todavía no sepamos la importancia de nuestro voto y la importancia de a quién dirigimos nuestro voto para que Andalucía deje de ser lo que lamentablemente sigue siendo a pesar del autogobierno, bueno, pues un motivo de reflexión. Y el día 28 es un día para muchas cosas. Pero no estaría mal que la gente utilizara al menos ese día como jornada de reflexión de lo que queremos ser los andaluces de mayores. Sí, porque a fin de cuentas, a Javier, la Andalucía, estando en una democracia como ahora, pues tendrá que ser lo que los andaluces decidan, que ese es el gran problema. Pero claro, aún así, utilizando yo soy más historicista, una formulación de la Revolución Francesa, que era pasar de súbdito a ciudadano, pues, los derechos del hombre y del ciudadano. La verdad es que todavía no hemos hecho la transición todavía hasta ser ciudadanos, hasta que sepamos que el poder, pues como dice la Constitución, la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Entonces es el problema, que no somos conscientes del poder y que nuestro poder como ciudadanos es reivindicar lo que sea y tenemos el poder del voto. Pero sí traer a colación para el 28 de febrero el mismo problema que tú has hablado del tema del centralismo. Pero claro, el problema del centralismo de Madrid, que existe evidentemente, no lo vamos a negar, es que ese centralismo además está validado en el sentido siguiente. O sea, el diseño constitucional que se hace esto de forma desigualitaria, pues esto no consta en ningún momento que los partidos burgueses, catalanes y vascos, porque aquí vamos a hablar de esa burguesía, con Progreso y Unión y el PNV, pues pusieran el grito en el cielo o protestaran de algún tipo de manera porque no se le daba autonomía a los demás, ¿no? Todo lo contrario, ellos colaboran muy bien con el centralismo en que saca el diseño de tal manera de que ellos se lleven su parte y los demás pues que le vayan dando, hablando esto de forma clara y llana. Es decir, que no solamente el centralismo de Madrid, sino que también esta competitividad o esta insolidaridad de algunos territorios peninsulares con otros, pues es una cosa que llevamos siempre esto encima, porque a fin de cuentas hay unas zonas que quieren ser privilegiadas y claro, el problema del privilegio es una cosa muy sencilla, que es que para que alguien haya privilegiado, alguien tiene que estar fastidiado. Y en este caso, el problema del 28 de febrero y del 4 de diciembre es que usted, pues no nos toca también a nosotros ser los fastidiados. O sea, no se trata de coger y darle solamente autonomía a Andalucía y quitársela a Cataluña, pero por lo menos no me la fastidie usted, porque o sea, los partidos estos autonomistas de la época de la transición y que hoy día algunos siguen existiendo, con principio no ya, pero vamos, el PNV, pues colaboraron muy activamente a la hora de poner trabas, como es la ley orgánica de referéndum. La ley orgánica hay que tener en cuenta una cosa, la UCD no tenía mayoría para hacer una ley orgánica, porque esa falta la mayoría absoluta del Congreso y no la tenía la UCD. Entonces, cuando plantea esta ley, no solamente la vota a favor la UCD, sino que también la vota a favor el PSOE y también la vota a favor Convergencia y Unión. Es decir, ellos son conscientes de que van a poner todas las trabas a los demás y votan a favor de poner todas las trabas. O sea, no es una actitud, digamos, solidaria por parte de otros territorios de la península en relación a los andaluces o a los demás. Y claro, y ese esquema, que al final se rompe con el 28 de febrero, volvemos a lo que decía antes, que es que ese esquema, aunque se rompe en ese momento de forma jurídica y política, no obstante, lo han ido repitiendo e intentando que siga esto o esa vigente, si no a la forma jurídica y política, que algunas cosas sí se han hecho para esa discriminación, porque, por ejemplo, una cosa que
tenemos estos peculiares que todas las autonomías, y lo digo yo como abogado en ejercicio, me suponen muchas veces un esfuerzo de estudio más lógico de lo normal, es que no todas las autonomías tienen las mismas competencias. Resulta que, por ejemplo, si se le da, por poner un ejemplo, la competencia sobre prisiones esto a Cataluña, a los vascos se lo han dado hace poco, pero a los demás no se lo han dado a nadie. Pero estoy de acuerdo contigo. No sé, yo no sé si podemos hablar así, ¿sí? Sí, Claro, sí. No, que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, vamos a ver, es que depende del marco. Yo estuve en un gobierno en donde reivindicamos y había incluso un texto articulado que llegó a entrar en el Parlamento sobre la creación de la Policía Autónoma en Andalucía. Porque lo permite la Constitución, lo permite la Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y porque lo permite el Estado de Autonomía, el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Eso está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo mismo que está también la petición de las competencias sobre prisiones. Otras más, esos son mecanismos, tú lo conoces como jurista que eres también, como yo, a través de las posibilidades que establece el artículo 152 de la Constitución española. El que lo pida Cataluña y se lo den, que por cierto se lo dio Aznar en compañía de Rajoy, como le dio también las competencias de tráfico en la policía, los Mossos, y le dio también las competencias en el Parque Nacional de Aigüestortes, entre otras cosas, que es el famoso Pacto del Majestic. Si lo pide el País Vasco y se lo dan, si Navarra pide las competencias en policía y se la dan, porque lo dice, no es un problema de los andaluces. O sea, los andaluces podemos pedir mañana las competencias en prisiones, las podemos pedir, el problema es que no las pedimos. ¿Por qué? No lo sé. Mañana podemos tener una policía autónoma. ¿Por qué no la tenemos? Pues porque no lo queremos. Yo lo que quiero decir con esto... De acuerdo, Javier, perdona que te interrumpa. O sea, no solamente que, digamos, el desarrollo estatutario, pues el Parlamento andaluz se haya preocupado mucho o poco, sino porque hay además una diferencia que yo lo apunté al principio, tú has dado un pequeño ejemplo con respecto a Algeciras, al puerto de Algeciras, el puerto más grande, pero siempre es un puerto que curiosamente está aislado. Esto, y lo con respecto a la Policía Autonómica o la competencia de prisiones, es que eso supone, que es lo que yo hablaba al principio, un desarrollo presupuestario. ¿Verdad? Que la Policía Autonómica, esto de los Mossos de Escuadra, no la pagará la Generalitat. Hay una asignación específica del presupuesto general del Estado para que la Generalitat pague eso. Entonces el tema está que nosotros podemos hacer, y además se hizo la ley de la Policía Autonómica, se asignaron no sé cuántos estos policías nacionales y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque lo que no se nos ha dado nunca es asignación presupuestaria. Pero no se ha pedido, vamos a ver, es que la voluntad de autogobierno de un gobierno se demuestra andando. De todas formas, tampoco quiero yo liarme demasiado en este caso porque, bueno, son muchos años, muchas décadas de autogobierno y no hay más cera que la que arde. El problema es que los que titulan el gobierno de Andalucía, si se creen Andalucía o no, y si se creen que sus estatutos, porque ya hemos tenido dos, son las herramientas que necesita Andalucía para desarrollarse y si se creen que estas dos posibilidades que hemos dicho, a título de ejemplo simplemente, no digo yo que sea lo más importante de ahora mismo de Andalucía, es importante o no. Lo que quiero decir es que a mí me preocupa menos lo que digan los catalanes o lo que digan los vascos, que como se suele decir, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, porque es que los vascos y los catalanes votan a su gente, aunque sea una gente que no nos guste, pero votan a su gente, y después Andalucía, nadie impide, en un Estado democrático, con la Constitución que tenemos, con el Estatuto de Autonomía que tenemos, con las posibilidades jurídicas que hay de que Andalucía no avance. El problema de Andalucía no es Cataluña ni el País Vasco. El problema de Andalucía son sus catetos. Y es que en Andalucía hay muchos catetos. Y no me refiero a catetos a la gente de los pueblos, sino me refiero al que es un cateto político y al que cree que su manera de hacer la política y de concebir las relaciones, en este caso, llamemos que con Madrid de manera metafórica, son las correctas. Nada más que hay que ver lo que ocurre en el Congreso cada día. O sea, ¿quién es el portavoz de Andalucía en el Congreso? Nadie. Ya me estás contestando. Entonces, si los vascos y los catalanes, y hasta los gallegos, bueno, y los valencianos deciden, no, mire usted, nosotros tenemos una voz allí. No me refiero solamente a un partido con 60, 23 o 2 diputados. No me refiero solamente a eso. Me refiero desde el punto de vista práctico de que cuando hay que debatir un asunto que nos concierne a los andaluces,
y que puede implicar, como tú bien dices, un movimiento presupuestario, ¿quién está ahí? Porque a mí cuando dicen se han reunido los catalanes y el gobierno de España para no sé qué, no sé cuánto, yo siempre miro debajo de la mesa, no arriba. Lo que pase arriba de la mesa, usted puede pasar. El problema es lo que hay debajo de la mesa. Y el problema, ya que hemos puesto otra vez el ejemplo de Algeciras, el problema de Algeciras se puede arreglar mañana, porque es una cuestión de voluntad política y de presupuesto. O sea, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo muy local, muy sevillano, incluso si queréis, o incluso muy coreano. O sea, ¿por qué no se conecta la S40 en Sevilla ya, bien sea a través de un túnel que está descartado sin explicación ninguna, o un puente? Una infraestructura que, por cierto, también ayudaría a la mejora de las comunicaciones entre Cádiz y Huelva. Y lo que va a haber dejado el túnel aparte, ¿eh? De poder político. Yo recuerdo un jurista, ahora mismo no tengo el nombre en la mente, que decía que el Estatuto de Autonomía o el desarrollo de nuestro autogobierno había significado más construir un complejo de plataformas de asesores o de consejos de asesores de representación de la sociedad, más que en profundizar el Estatuto de Autonomía, ¿no? Y no cabe duda que la capacidad que tengamos los andaluces de redoblar ese marco teórico conseguido durante la transición que nos iguala, insisto, teóricamente a otras nacionalidades históricas, no cabe duda que eso está apoyado en el voto de izquierda y en el voto andalucista. Y en ese sentido, pues yo creo... el voto de derecha también, perdón, el voto de derecha también. Cataluña y el País Vasco no la construye solo la izquierda, ¿eh? Sí, ahí... A ver, fíjate tú, el PNV. Pero Manolo, hay también que te cuento una cosa, que es lo que hemos hablado al principio, que es que curiosamente, esto, o no tan curiosamente, pues ya lo apuntabas a ver al principio, cuando conseguimos el instrumento de la autonomía, porque la autonomía a fin de cuentas es un instrumento, no es un fin en sí mismo, el tema está en que el partido que ha gobernado Andalucía durante 40 años, que monta esa estructura esto clientelar, incluso que ha acabado hasta en los juzgados de lo criminal, el problema que hemos tenido es que, igual que en otros sitios, incluso de Murcia o de Extremadura, o sea, no vamos a referirnos siempre o en Aragón, el gobierno autonómico más o menos ha intentado crear una base social con respecto a esa reivindicación, si se quiere lo llamamos regionalista, para no o de distintos territorios. Aquí justamente el tema es que, como lo hablamos al principio, el gobierno autonómico andaluz se ha dedicado a desactivar ese movimiento de estos autonomistas desde los años 80 sistemáticamente. O sea, concretamente, el gobierno autonómico andaluz era el principal enemigo del movimiento reivindicativo andaluz. En vez de ser la vanguardia, era justamente el principal enemigo, el que se ha dedicado a destruirlo continuamente y cambiando la fecha del 4 de diciembre al 28 de F y no presentando ningún tipo de leyes para el desarrollo del estatuto. Incluso el estatuto del 2007, curiosamente desde el punto de vista como jurista, y lo dejé por escrito y di algunos que otras charlas de ese tema, es peor que el anterior del año 81. O sea, como instrumento jurídico, es hasta peor, por lo menos mi valoración como humilde licenciado en Derecho. Entonces, eso es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Esto es justamente nuestros gobiernos han ido en contra del espíritu justamente autonomista. Pero no solamente... Los andaluces, que ponemos otra vez a la importancia del voto, Javier, se lo han dejado hacer. Sí, pero perdona que... Es que yo no creo que de lo que estemos hablando, en donde evidentemente en un momento determinado han tenido muchos protagonistas los políticos y también los gobiernos, que al final es la expresión electoral y democrática de la existencia de la política, yo creo que no solamente son ellos. Vamos a ver, uno, cuando otra vez tenemos que hablar de Cataluña o del País Vasco, cuando uno está en el País Vasco o en Cataluña y se relaciona a los ambientes políticos,
esos países funcionan al unísono. Por supuesto que hay pluralismo, no todo el mundo piensa igual, ni siquiera todo el mundo es autonomista ni defiende el autogobierno, cosa que puede extrañar fuera de Cataluña y el País Vasco, pero existen. Pero quiero decir, tú allí detectas que la sociedad está perfectamente mechada, que es un término muy nuestro, está mechada de ese interés y esa defensa de Cataluña, del País Vasco como actor político. Yo la pregunta que me hago es decir, ¿dónde están aquí los abogados? Sean del Estado o sean abogados rasos como tú o yo, ¿no? En algún momento que lo he sido. ¿Dónde están los catedráticos? ¿Dónde están los pensadores? ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está gente que respire? No estoy hablando partidariamente ni partidistamente, sino que respiren desde el punto de vista de defender los intereses de Andalucía. Yo me lo planteo, por ejemplo, en el mundo de la comunicación. En el mundo de la comunicación, al final, los mejores periodistas se están teniendo que ir a Madrid o se están por ahí, porque aquí no hay futuro ninguno. Aquí no hay futuro ninguno. Y algunos con los que he debatido y discutido muchas veces, ahora que están en Madrid, me dicen, Javier, ¿qué razón tenía cuando decía aquello que decía? Pero eso no vale. Hoy día ahora mismo, ¿en qué medio de comunicación hay alguno que, bueno, hace sus intentos, pero en qué medio de comunicación se puede rastrear una visión andaluza de las cosas? Y no me refiero a sacar una cofradía en primera página, ni a decirnos cómo va a ser la carrera oficial, porque eso es una manera de hacer periodismo como otra cualquiera, muy respetable, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un enfoque andaluz y no llorón, que yo también aborrezco el que Andalucía se plantee desde una manera llorona. Yo no lloro, o sea, yo reivindico lo mío y reivindico mejores presupuestos y más respeto y sobre todo un proyecto andaluz que no es incompatible con un proyecto español, con un proyecto europeo y con un proyecto a nivel mundial, pero un proyecto andaluz y de Andalucía. Y vuelvo a insistir que no me refiero solamente, que también podría ser a partidos políticos, no, la sociedad en su conjunto, cómo respira la sociedad. La sociedad no respira en andaluz y lo lamento decirlo. Lo lamento decirlo, pero yo no me voy a morir en la melancolía. Completamente de acuerdo. A ver, yo creo que ha habido dos momentos, si me permitís un poco ese enfoque sentimental. Uno, en el hecho de enterrar el simbolismo del 4 de diciembre. El 4 de diciembre fundamentalmente significa movilización popular, incluso significa reivindicación en la calle. Recordando también en estos momentos a Manuel José García Caparrós, ¿no? Entonces, ese fenómeno de poner en peligro al poder había que enterrarlo y se entierra por el 28F. El discurso oficial en los últimos años ha fortalecido la creencia de que el 28F, efectivamente, como habéis dicho, pues no solamente se confunde con la votación del texto estatutario, sino que votamos y ya automáticamente tenemos autonomía y todo lo contrario, ¿no? Y en segundo lugar ha habido también una desarticulación de esa herramienta que habéis hablado ambos también. Es decir, ese potencial teórico, insisto, jurídico que tenía el pueblo andaluz en sus manos, que había conquistado a lo largo de los 6 años del sexenio autonómico que yo digo, esa herramienta finalmente se relaja en beneficio o en la renuncia de petición de nuevas competencias, de nuevas capacidades que pueda tener Andalucía en el contexto del Estado. Yo creo que el tema es importante y centrándonos un poco también en el 28 de febrero hay que recordar también que el Partido Socialista Obrero Español votó a favor de la ley de referéndum que impuso esas duras condiciones el 28 de febrero, de forma que mientras que el Partido Comunista o el Grupo Parlamentario Comunista y el Grupo Parlamentario Andalucista advirtieron que Andalucía era la primera comunidad que iba a usar esa ley, que podía perderse el referéndum en una o dos provincias, que incluso hicieron enmienda al famoso artículo 8.4 para que si en una o varias provincias o dos provincias el referéndum no se aprobaba, pues el resto de provincias pudieron seguir la autonomía y 5 años después esa provincia descolgada pudiera incorporarse. Lo cierto es que esas condiciones tan duras que hicieron los padres de la Constitución precisamente para cerrar esa autonomía de primera división a 3 comunidades, pues Andalucía lo supera y ese marco teórico con el que nos dotamos en esa transición, pues la verdad que en los últimos años no ha sido especialmente aprovechado por los políticos que fundamentalmente nos han representado. Y yo estoy con Javier también. Yo creo que no hay que ni ser melancólico de lo que fue nuestra transición,
ni hay que buscar las culpas fuera de los andaluces. Yo creo que gran culpa tiene el pueblo andaluz en su falta de sensibilidad, en el hecho de pensar siempre en otra comunidad y en otras situaciones, por muy problemáticas que sean, antes que el pueblo andaluz. Y yo creo que nos tenemos que dotar de tanta autoestima como coraje para decir, bueno, aquí está Andalucía de nuevo y en este momento, en pleno siglo XXI, no podemos renunciar a lo que somos, o fuimos y seremos. Hombre, evidentemente, como ya decíamos todos, la Andalucía será lo que los andaluces quieran, y lo que hagan los demás es asunto suyo. Pero también hay que tener en cuenta esto, y como un tema simbólico, no sé si os acordaréis, yo sí me acuerdo perfectamente, porque claro, yo fui uno de los que estaba el día 4 de diciembre del 77, además a mí me pusieron de los primeros. Pero entonces los niños, tiempos aquellos. Pero la desactivación del 4 de diciembre ya empezó el 4 de diciembre del 78. Nadie se acuerda de la manifestación que hubo el 4 de diciembre del 78, que hubo una manifestación el 4 de diciembre del 78. Y esa manifestación simbólicamente tiene una gran importancia, en el sentido siguiente. Para empezar, a los que iban delante, en vez de ser unos niños allí con la bandera de Blas Infante, iban ya los representantes de los partidos políticos. Los que llevaban la bandera de Blas Infante eran los representantes de los partidos políticos. Y uno de los que iba de la cabeza de la manifestación era el gobernador civil. Y con una bandera de España, presidiendo juntamente con la bandera andaluza la manifestación. Ahí empezamos ya simbólicamente a perder el 4 de diciembre. Al año siguiente, cuando los partidos políticos cogen e intentan capitalizar y quedarse con ese movimiento revolucionario, popular, que había salido el día 4 de diciembre del 77. A partir de ahí empiezan a desactivarlo. El año siguiente, no esperan al 28 de febrero, lo hacen desde el año siguiente. Y los andaluces, pues, hemos permitido que ese adormecimiento nos hayan ido manteniendo hasta llegar incluso el tema tan curioso de perder la memoria. Porque hay gente que ha votado el día 28 de febrero del 80 y también el 28 de octubre del 81, que es cuando fue el referéndum para el estatuto. O sea, son dos cosas completamente distintas y ahora la gente hasta los confunde. Incluso hasta hay una famosa chirigota una comparsa referente al 4 de diciembre que también confunde el asunto, confunde el 4 de diciembre con el 143 y el 151 con respecto a la iniciativa del referéndum. Incluso ha habido, alguno me acuerdo, cuando se inauguró el Museo de la Economía Andaluza, había algún que otro pequeño error histórico en ese museo, ya corregido afortunadamente. Esa forma de perder la memoria y la capacidad de reivindicación la tenemos desde entonces y es lo que hay que recuperar. Evidentemente, a mí lo que no se trata, como dice Javier, de llorar nada. Hay una fórmula jurídica muy particular que decía mi profesor de Derecho Administrativo, don Alfonso Pérez Moreno, que es que una diferencia muy grande desde el punto de vista jurídico es protestar o reclamar. Entonces, protestar, vale, todo el mundo protesta y más que normalmente delante de una copa, pero reclamar, o sea, irse a un juzgado, irse a una entidad administrativa y presentar una reclamación o, como hemos hablado antes, irse a una urna y reclamar con tu voto lo que es que se hagan realidad las esperanzas que tienes con respecto a Andalucía, es lo que todavía no hacemos. Ni reclamamos, protestamos mucho, incluso esto podría ser un tipo de protesta, pero reclamamos muy poco. Y mientras no nos pongamos a reclamar lo que creemos que nos merecemos y lo reclamemos nosotros, pues así nos seguirá yendo. Por eso, en ese sentido, coincido con vosotros dos de que es el pueblo andaluz el principal actor y también el principal bien del drama o de la comedia que estemos representando ahora mismo, o bien incluso de que estemos en un intermedio entre acto y acto de la obra de teatro. Pero yo creo que, vuelvo a insistir, la historia es muy importante, ¿no? Pero la historia se puede convertir también en una trampa que te inmovilice, ¿no? Es bueno celebrar las cosas. Ya he dicho antes que no soy historicista, ¿no? Pero si uno se da un paseo por Francia, hoy día en el debate político que se está produciendo en las elecciones presidenciales, en la preparación de las elecciones presidenciales, todavía los franceses hablan de su revolución, de la Revolución Francesa.
que es la madre de la democracia, por lo menos en Occidente, en mi opinión, ¿no? Por tanto, la historia también te construye, pero el que los franceses recuerden la Revolución Francesa como tope de determinadas pretensiones de algunos de los actores políticos no significa que los franceses estén haciendo política hoy como se hacía en el siglo XVIII. Entonces, esa es una de las tareas pendientes de Andalucía también. ¿Qué política quieren hacer y qué políticas quieren hacer también incluso los que dicen que son andalucistas, ¿no? Porque ahora todo el mundo dice que es andalucista. O sea, que digan qué quieren hacer con Andalucía. Repetidas veces, hablando de la historia, hemos utilizado la palabra amnesia, ¿no? Es decir, olvidar. Pero el problema de Andalucía no es solamente la amnesia, es la anestesia. Es decir, Andalucía no solamente no recuerda, sino que no le duele nada. O sea, se ha vuelto un pueblo, un país indoloro. Le haga lo que le haga. Voy a poner un ejemplo muy reciente. Las elecciones de Castilla y León, unas elecciones además manipuladas, digamos, manipuladas desde el punto de vista político, desde Madrid, desde intereses orgánicos, que querían que se celebrase esas elecciones para que se diera un determinado resultado y a partir de ahí, como dicen ellos, iniciar el asalto a la Moncloa. En esa jugada estaba Moreno Bonilla. Estaba Moreno Bonilla, porque si Moreno Bonilla se llegan a dar los resultados que no se han dado, se dan otros de mayoría absoluta en Castilla y León. Ahora mismo estamos en periodo electoral, porque había convocado elecciones. ¿Y dónde está el dolor de los andaluces? ¿No le parece absolutamente doloroso que hayamos llegado después de 42 años de autogobierno a que un presidente de la Junta de Andalucía, que probablemente sea el presidente más importante de España después del presidente del gobierno central, pongamos también Cataluña si queréis, ¿no os parece vergonzoso que el pueblo andaluz le dé igual que un presidente vincule las elecciones de los andaluces, la de decidir nuestro futuro, a los intereses de unas elecciones en Castilla y León y que en Madrid? Bueno, esa es la... Es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? No, pero no, por supuesto, pero es la anestesia del pueblo andaluz. Es decir, al pueblo andaluz no le duele ya nada. El pueblo andaluz, yo lo siento, yo soy muy crítico, porque como soy andaluz me lo puedo permitir. Y por tanto soy crítico y autocrítico. Y yo lo que me duele no es ya la política, porque la política al final está ahí porque nosotros lo ponemos. Podríamos poner a otros. O sea, a mí lo que me duele es el pueblo andaluz, su amnesia y su anestesia. O sea, al pueblo andaluz no le duele nada, le hagan lo que le hagan, aunque le pongan el pie en el pescuezo. Y eso será bueno para algunos, que siguen siendo una correa de transmisión de los intereses del Estado en Andalucía, pero para la inmensa mayoría de la gente no es bueno. Hoy, afortunadamente, nos vamos a manifestar en defensa de la sanidad pública. Espero que seamos capaces de manifestarnos por muchas cosas y en favor de Andalucía. Ha habido una desactivación sistemática de la conciencia de los andaluces. Ha habido, como buen pueblo colonizado, siempre hemos estado más pendientes de lo que pasaba en otros territorios antes de lo que pasaban en nuestro entorno más inmediato. Y en ese sentido estoy contigo, Javier, cuando dices que quizá la sociedad andaluza está imbuida en un proceso de indolencia, ¿no? Ya el propio Blas Infante, cuando está en Isla Cristina, pues precisamente con su visita a Ahmad y con su peregrinación simbólica que hace a la tumba del Mutamí, de alguna forma lo que está haciendo es llenarse de energía porque él también se quema, él también está un poquito achicharrado, que diríamos hoy, ¿no? Yo quiero recordar aquí, por ejemplo, cómo Andalucía también en estos años últimos ha renunciado a una competencia que creo que es fundamental y es al seguimiento de los libros de texto que hacen nuestros escolares, ¿no? A pesar de ser una autonomía 151 y a pesar de tener competencias propias en materia de educación. Y en ese sentido yo creo que coincidiréis conmigo en que tenemos que reivindicar no solamente a Andalucía como sujeto político, sino también al pueblo andaluz como capacidad movilizadora. Siempre que el movimiento andalucista o el movimiento andaluz se ha unido y se ha movilizado en conjunto, siempre hemos llegado a acontecimientos históricos, algunos de los cuales habéis apuntado ya, esa mutación histórica que significó para el proceso constitucional y el proceso de transición política ese 28 de febrero. Espera, empezamos a darle ya vueltas a la misma idea, porque justamente es la idea central de este tema del 28 de febrero. Estamos recordando una gran movilización, una gran esperanza, una gran ilusión, y justamente
si lo comparamos, y no ya por ser historicistas, pero nos tenemos que preocupar no solamente qué pasó en entonces, que es lo que se conmemora, sino qué está pasando ahora. ¿Y qué está pasando ahora? Pues justamente estamos en una situación no tan diferente como estábamos hace 4 años, hace 8 años, hace 16 años. Ese es el gran problema. Esa desactivación, o sea, esa amnesia y esa anestesia, desgraciadamente, no encontramos el gran problema de que esto, como está fomentada, curiosamente, desde los propios poderes autonómicos, y aparte de los poderes centrales, pero no vamos a hablar de Andalucía y lo que hagan los demás nos afecta, evidentemente, pero no vamos a centrarnos en ello, pues nos encontramos con esa situación social y sociocultural actual de desactivación, de amnesia del pueblo andaluz, y lo que tenemos que preguntarnos es cómo reactivarla. Porque aparte de esa justa indignación que tiene Javier, que yo esto comparto, ¿esto cómo se mueve? O sea, porque el problema está en que, ya vale, deberíamos de movernos. Hace falta que nos movamos porque evidentemente nos están dando todas en el mismo sitio y nos estamos dejando que nos lo den. Pero ¿esto cómo se mueve? ¿Esto pues cómo... Yo, mira, no sé... No, digo, dar un mensaje también de fórmula hacia el futuro. Porque sí, pero... está muy mal, pero que no lo vamos a dar aquí, ¿no? Pero mira, más que idea y de consejo. Yo no estoy para dar consejos, porque ni siquiera me los doy bueno a mí mismo. O sea, que tampoco se trata de... Pero sí alguna reflexión. Vamos a ver. Estamos en un momento crítico, no solamente en el Estado español y en Andalucía, sino en Europa, con la amenaza de la extrema derecha. Eso es una realidad. Y otra cosa buena de Andalucía es que no perdamos nuestros contextos. No vivimos solo en el mundo. Vivimos en contextos importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Andalucía es la primera que le abrió la puerta a la extrema derecha para tocar poder. No directamente en un gobierno, sino a través de los apoyos que le han prestado para la propia existencia de este gobierno, que recordamos, cuyo principal actor político, el Partido Popular, no ganó las elecciones. Legítimo, cuidado, que esté en el Parlamento. Yo no voy a dudar, en el gobierno de su legitimidad. Pero bueno, ¿qué hacemos celebrando el 28 de febrero en plan lacrimógeno y bailándole el agua a gente que está pactando con la extrema derecha en Andalucía, cuando la extrema derecha no solamente es la antítesis de esa idea que tenemos algunos en la cabeza, como decía Cernuda, sino que es la antítesis también del propio Estado de las autonomías? Es que la política es praxis y es acción, no solamente reflexión y pensamiento, no, es acción. Y si a mí me da mucho dolor que algunas instituciones de este país, de Andalucía, que están destinadas a defender intereses y valores de Andalucía, lo estén haciendo como si el gobierno de Andalucía no estuviera apoyado por la extrema derecha. Eso a mí me preocupa mucho, porque vuelvo a insistir, la política es acción. Y no solamente reflexión ni darnos latigazos en la espalda. Bien, yo quiero ser optimista y recoger un poco el guante que lanzaba Estanislao. Llevamos más de 1 hora y ya vamos a ir cortando, pero quiero ser optimista porque yo, sin ánimo de comparar la situación con respecto a lo que vivimos en los momentos previos del 4 de diciembre y lo que fue el desarrollo de nuestra particular transición, yo creo que vivimos un cierto momento de, no voy a decir de eclosión nacionalista o andalucista, porque hay de todo. Hay un andalucismo de derecha y hay un andalucismo administrativo y hay un regionalismo light. Incluso hay gente que se quiere cargar la autonomía, que de hecho quieren cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero, como sabéis. Pero lo que sí digo es que hay una efervescencia de ese sentimiento andaluz, de esa capacidad de construir un sujeto político en andaluz, que se muestra en ejemplos como, por ejemplo, todo lo que significa unas nuevas músicas, unos nuevos formatos culturales, una reivindicación de la lengua y la necesidad, al menos, de un discurso político desde la izquierda que haga frente no ya al fascismo ese que hablaba Javier, sino a todo lo que significa esa reconversión o esa mutación del Estado de las autonomías en favor de una recentralización de todo el Estado. Si os parece, vamos concluyendo y hacemos una intervención final en el orden inverso al que hemos empezado. Stanis, si te parece, pues cierras tú.
Muchas gracias, Manolo. Sí me quedo con la pregunta que hacía antes de esto, cómo se arregla, porque la reflexión de Javier Aroca o la tuya, la verdad es que sinceramente la tuya, digamos, ha sido más amplia en relación a que, bueno, la solución o la reflexión que ha hecho Javier es un tema de participación política, o sea, que si la extrema derecha, que si esto, no, el tema no es, hoy día el problema de Andalucía no es qué partido nos gobierna, que evidentemente es un problema importante, sino qué ocurre con la conciencia del pueblo andaluz. El pueblo andaluz tiene una cultura y sigue viva esa cultura. Y no solamente música, sino que además, incluso además, incluye esa cultura y tiene que incluir esa forma de pensar y de sentirse identificado como andaluces a todos los andaluces. Incluso a los regionalistas de derecha. Yo nunca he creído que el andalucismo sea una cosa exclusivamente de la izquierda, en absoluto, sino también hay muchos regionalistas o andalucistas de derecha que puede sentirse tan andaluz como cualquier otra persona de otro espectro político. Entonces, mi reflexión última es justamente con respecto a todos los andaluces, todos, cualquiera que sea su adscripción política, la cual es un tema personal y que no tiene tanta relevancia para lo que estamos hablando, que vuelvan a retomar esa conciencia de que son andaluces, de que tienen una cultura distinta, una cultura, hay una tierra rica y que si seguimos dejando esto que alguien decida por nosotros, pues evidentemente decidirá por nosotros. Y esto me parece es un eslogan bastante antiguo, además de la época justamente del 28 de febrero, y sigue siendo válido porque los andaluces se han dejado quitar la manija de sus propias circunstancias y tienen que volver a recuperarla. Una de ellas, evidentemente, una de las formas de recuperar esa manija es la participación política. Pero hay muchas otras fórmulas, como puede ser esto, como la manifestación a la que está convocado hoy y muchas otras manifestaciones, pero no solamente hay que hacer manifestaciones, o sea, hay instrumentos como son la iniciativa popular, como incluso para mandar parlamentarias o como mandar cartas o hacer continuas protestas y reivindicaciones de aquello que necesitamos y que incluso sirva de llamada de conciencia, porque un político o un parlamentario, mientras no le llaman a la puerta, el otro cree que lo está haciendo bien. Entonces, llamar continuamente a la puerta de los parlamentarios, cualquiera que sea lo que se vaya a reivindicar para Andalucía, y hacerles trabajar mucho más de lo que trabajan, pues sería conveniente para que el pueblo andaluz, no solamente por la participación política, sino en otros ámbitos, vuelva otra vez poco a poco a recuperar la conciencia de que Andalucía será lo que los andaluces quieran. Esto parece una obviedad, pero curiosamente, aunque sea una obviedad, es una realidad que no existe. Ahora mismo Andalucía no es lo que los andaluces quieren. Porque, como decía Javier muy bien, no sabemos quién habla en nombre de Andalucía, no tenemos una formulación establecida sobre cómo es Andalucía. Y mientras no tengamos esa creación de nuestra propia conciencia, la mantengamos y la sigamos para adelante, independientemente del partido que gobierne. Como decía Javier, dice, bueno, los catalanes son catalanes y a veces pues les toca a uno, les toca a otro, para arriba, para abajo, pero hay una conciencia, hay una estructura dentro de con los catalanes como ejemplo. Yo, por ejemplo, conozco mucho más y hay mucha gente en Aragón y tienen una conciencia de esa pertenencia y de esa idiosincrasia, independientemente de cuál sea la fórmula. Estamos hablando de una identidad andaluza y luego después ya vendremos a ver qué partido esto gobierna. Pero no se plantea, por ejemplo, como aquí en Andalucía, que el andalucismo tiene que ser de izquierda, cuando, por ejemplo, el catalanismo básicamente es de derecha, de toda la vida. O sea, que porque la izquierda republicana nunca ha sido un partido muy izquierdoso, por mucho que lo quiera vender ahora, ¿no? Y no digamos Convergencia y Unión o el PNV. En consecuencia, no tiene que ver nada el espectro político con la conciencia e identidad de pueblo, que es lo que nos falla y lo que tenemos que procurar reivindicar y reclamar desde todos los ámbitos sociales, políticos, culturales, para que volvamos a
reanudar la marcha y comencemos el siguiente acto del teatro, que como yo les decía antes, esto pues parece que estamos en el intermedio entre un acto y otro y hace falta ya que vayamos descorriendo el telón y empiece el siguiente acto. Sí, bueno, mira, en pleno proceso, cuando estaban todas las estructuras del Estado movilizadas en contra de los malos pasos que habían dado algunos catalanes e incluso costaba trabajo hacer política, incluso en Andalucía, porque todos los partidos estaban asustados y pensaban en las consecuencias electorales de no ser contundente contra el fenómeno catalán. Un amigo muy conocido, pero que no voy a decir su nombre, catalán, independentista, vino a Andalucía. Y cuando terminó el viaje me llama y me dice, oye, tanta preocupación con Cataluña, tanto designo lo diferentes que somos. Dice, si hay un país diferente de verdad en España, soy ustedes, que os estoy conociendo. Y claro, a mí me emocionó mucho, ¿no? Todavía me emociona, me lo digo más bonito, ¿no? Como lo estoy contando yo ahora, ¿no? Pero muy contundente desde el punto de vista político y muy sincero. No era un hombre que no esté preparado para decirme esto. Quiero decir esto, que Andalucía está sobrada de postureo y de emociones. Aquí el postureo es un deporte nacional. Y la emoción, aquí nos emocionamos por todo. Aquí te enseñan el piquito de la bandera y te canta una tonadillera lindo y empieza la gente a llorar, ¿no? Y el día que le pongan a la cabra de la Legión la bandera de Andalucía, ya no te digo más. Ya entonces la gente te va a tirar por la calle llorando. Es decir, este es un país de emociones y de postureo. A mí eso, yo estoy cansado ya de las emociones de Andalucía y, por cierto, también de su universalismo. Aquí es el antídoto. No, es que nosotros somos universales. No, que el jazz no es universal, ¿no? ni otra. En fin, eso sería para otro debate. Cuando yo estaba en política, en uno de los enésimos desastres que tuvimos, de las enésimas derrotas electorales, un compañero que era un viejo oficial del Ejército de la República, estaba yo desolado, me dice, Javier, dice, nosotros nos hemos empeñado en liberar al pueblo andaluz, pero es que el pueblo andaluz no quiere que lo liberemos. Y eso también me hizo reflexionar mucho, ¿no? No me hizo desistir de mis ideas, pero me dio un baño de realidad, ¿no? ¿Quién de nosotros, de los que estamos en esta órbita de pensamiento, no se ha encontrado nunca a nadie por la calle que le haya dicho, lo que hace falta es un partido andaluz, lo que hace falta es un partido andaluz? No lo han dicho nunca. A mí todos los días, ayer mismo me lo dijeron. Pero yo ya me he vuelto incrédulo, yo no me creo nada de nadie, ni me emocionan las emociones de los andaluces, que se emocionan mucho, pero en todos los sentidos. Tanto yo me he vuelto muy práctico, muy, si queréis, muy, no sé, poco confiado en la gente. No creo tanto en la superficie, me gusta más analizar las profundidades. Y cuando analizo las profundidades de lo que pasa en Andalucía, caigo absolutamente en la depresión. Pero no quiero decir que yo no sea optimista. Yo creo en mi país y creo en mi gente y creo en su capacidad de ser felices. Y lo que espero es que un día esa capacidad de ser felices la transformen también en otros elementos que son muy importantes, la solidaridad, y que entre todos construyamos un modelo de sociedad distinta, que tenga su expresión política, por supuesto, plural, donde cabe todo el mundo. Claro que cabe la derecha, la izquierda, todo el mundo, que si un país no tiene uno de sus brazos, no es un cuerpo, tiene que tener los distintos brazos. Por tanto, yo termino desde el optimismo, pero también desde la reflexión de las cosas malas que nos ocurren. Lo que pasa en Andalucía, lo hemos dicho muchas veces, depende de los andaluces. Por tanto, yo voy a aceptar democráticamente siempre lo que decidan los andaluces, pero responsabilidad. Lo que no vale es llorar por las calles. No, eso no. O sea, el destino de Andalucía es una sociedad democrática, está en manos de los andaluces. Si Andalucía tiene que ser un mejor país, será porque sus habitantes, sus nacionales lo quieran. De todo, mujeres, hombres, gente de derecha, gente de izquierda, todo el mundo. Si no lo tenemos, oye, basta de llanto. Basta de llanto.
Bien, Javier, gracias. Gracias, Estanislao, también. Yo recuerdo en ese sentido, y ya como epílogo, una frase que me dijo un señor en una charla sobre el andalucismo. Decía, y viene al hilo de lo que has hablado, Javier, de que todos los andaluces tenemos que descubrir ese Blas Infante que llevamos dentro, ¿no? Bien, yo creo que damos por finalizada esta mesa. Gracias a los ponentes, Javier, Estanislao, muchísimas gracias. Gracias también a Manolo Ares, que se me ha olvidado antes nombrarlo, que está en la tramoya de toda esta vía digital tan bien hecha. Al grupo, a la Secretaría de Comunicación y al grupo de comunicación de Izquierda Andalucista, que está encargado de la publicidad en redes. Y como no, desde la Escuela Andalucista Enrique Iniesta, animaros a seguir las redes de Izquierda Andalucista, que vamos a ir colgando y vamos a ir dotando de contenido y de reflexiones andalucistas todo lo que significa esta fecha y especialmente y en general todo lo que significa nuestra acción política. Recordando pues las manifestaciones que se están celebrando o se han celebrado en el día de hoy a favor de la salud pública, solamente falta gritar ¡Viva Andalucía libre! Viva.